Para comenzar con la farmacología específica antihipertensiva, vamos a iniciar con los inhibidores de la acción angiotensínica. IECAS y ARA2 son las dos familias que vamos a analizar en esta clase. Vamos a ver generalidades, mecanismos de acción, farmacocinética, beneficios y usos clínicos y efectos adversos para ambas familias. Comenzamos con IECAS. Los IECAS han cobrado fundamental importancia en las últimas 2 décadas, sobre todo por la acción que tienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y además de sus ya reconocidos mecanismos antihipertensivos, sobre todo por sus propiedades vasomotoras, eh, tienen un rol importantísimo en evitar la progresión del daño estructural tanto vascular, cardíaco y renal. Y por lo tanto, estos inhibidores de la enzima convertidora angiotensínica surgen, como se señala acá, como un gran avance farmacológico para enfrentar estas patologías. Recordemos nuestro algoritmo propuesto por la INICE 2011, donde los IECA están en nivel 1 en menores de 55 años. Por lo tanto, esta familia farmacológica hoy en día es el primer eslabón ya de tratamiento de los pacientes menores de 55 años. Para mencionar el mecanismo de acción vamos a recordar esta figura que habíamos señalado antes, donde tenemos la angiotensina 1, ya, que es estimulada por la renina producida en las células yuctaglomerulares del riñón. La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 gracias a esta enzima convertidora de angiotensina y los IECA ya inhiben la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto evitan la producción de angiotensina 2. No en forma total porque ya vimos y mencionamos en la diapositiva anterior que la angiotensina 2 también tiene vías alternativas de producción vía quimasas, proteasas. ¿Ya? Por lo tanto, estamos parcialmente inhibiendo la producción de angiotensina 2 bajo solo esta vía. Ahora, la angiotensina 2 sabemos ya que actúa sobre receptores AT1, lo vamos a señalar más adelante, y la gran propiedad vasomotora es la vasoconstricción y por lo tanto al aumentar la vasoconstricción aumentamos la resistencia periférica y por lo tanto aumentamos la presión arterial, que es lo que no queremos en un paciente hipertenso. Pero además la angiotensina 2 es precursor de la aldosterona y la aldosterona ya recordamos que aumenta la reabsorción de agua, de sodio y agua, y por lo tanto bajo ese mecanismo ya retiene sodio y agua y aumenta por lo tanto la presión arterial. Es decir, si bloqueamos la producción de angiotensina 2 vamos a evitar la producción de aldosterona, vamos a evitar la retención de agua y sodio y por lo tanto también vamos a disminuir la presión arterial bajo ese mecanismo. Acá tenemos las acciones de la angiotensina 2 y esto es muy importante recordarlo para entender ya realmente cuál es el beneficio de los inhibidores de enzima convertidora. Acá tenemos la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Lo que ya señalábamos es que la angiotensina 2 bajo este paso ya es inhibida por los inhibidores de enzima convertidora, pero no evita que por otras vías alternativas como quimasas, proteasas, se puedan producir también angiotensina 2 y por lo tanto ahí no estoy actuando bajo esa vía de producción de angiotensina 2. ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2? Actúa sobre básicamente dos receptores, que es el receptor AT1 y el receptor AT2, y el más importante desde el punto de vista cardiovascular son los receptores AT1, que es lo que hace por lo tanto la angiotensina 2 en el receptor AT1, produce vasoconstricción, retiene sodio, activa el sistema nervioso central, produce inflamación, aumenta la producción de aldosterona, produce apoptosis, etcétera. Por lo tanto, estos efectos no son deseados, ¿ya? Y por lo tanto, al inhibir la producción de angiotensina 2, yo los voy a evitar y lo que voy a producir son los fenómenos contrarios: vasodilatación arterial, disminución de la resistencia periférica, vascular periférica, disminución de los niveles plasmáticos de aldosterona, aumento de la actividad renal plasmática, aumento de los niveles plasmáticos de angiotensina 2 y inhibición de la actividad simpática periférica, que son los efectos por bloqueo, ya en este caso, de la no producción de angiotensina 2. Pero también tenemos que recordar que los IECA también tienen otros mecanismos de acción, no solamente inhibiendo la angiotensina 2. ¿Y cuáles son estos mecanismos de acción? Ya aumentan la producción de bradicinina. Ya la bradicinina es un vasodilatador, por lo tanto bajo ese mecanismo también disminuye la resistencia periférica. Pero también estimula la producción
ya del endotelio, de óxido nitroso, de factor hiperpolarizante del endotelio, de algunas prostaciclinas como la PGE2, que todas en términos generales son vasodilatadoras. Al estimular ya la producción de estos eh, mediadores ya químicos en el endotelio, vamos eh, a disminuir por lo tanto la presión arterial. Por lo tanto, vemos que los niveles de enzima convertidora gerencial no solo tienen este mecanismo de acción, que es el más conocido de disminuir la producción de angiotensina 2, sino también tienen otras acciones ya antihipertensivas como las que acabamos de señalar. Acá tenemos otra figura donde nos explica ya en forma más resumida lo que acabamos de señalar. Ya, disminución de la producción de angiotensina 2, eso que hace disminuir la actividad nerviosa simpática, aumenta la vasodilatación del músculo liso, disminuye la retención de sodio de agua por la disminución de producción de aldosterona y aumenta los niveles de bradicinina. Ya vemos que los niveles de bradicinina ya que la bradicinina es un vasodilatador y por lo tanto bajo ese mecanismo produce disminución de la presión sanguínea. Pero la bradicinina también, como lo vamos a ver en efecto secundario, es la culpable o es la gran sospechosa, ¿ya?, de producir aumento de la tos como efecto secundario en los niveles de enzima convertidora. Acá tenemos las propiedades farmacológicas de los distintos IECA. Destacar que el captopril fue el primer IECA conocido el año 81 y ahí aparecieron un sinnúmero de IECAs. Hasta el minuto todos los IECAs han sido aprobados por la FDA y podemos ver en esta tabla comparativa las propiedades farmacocinéticas que son diferentes entre un IECA y otro, pero en términos generales se puede decir que todos los IECAs tienen una potencia y efectividad antihipertensiva bastante similar. Podemos destacar que la mayoría de los IECAs tienen eliminación por vía renal, como podemos ver acá, que todos los IECAs son prodrogas excepto el lisinopril y el trandolapril. Podemos destacar también que el captopril tiene una vía media bastante corta comparada con los demás IECA. Es por eso que no se usa como terapia de mantención en los pacientes hipertensos. Y el enalapril, que es uno de los IECA con más estudios clínicos y más respaldo y el más utilizado en los centros de atención primaria, tiene una vida media de 11 horas, tiene una eliminación renal de un 88% y acá la dosis varía entre 2,5 a 20 miligramos día. Y muy importante que la dosis sea cada 12 horas, básicamente porque su vida media no supera las 12 horas, por lo tanto no es infrecuente encontrar pacientes con enalapril indicado solo en una toma diaria, ¿ya? Eso hace que el paciente esté cubierto con un efecto antihipertensivo con enalapril durante el día, pero no esté cubierto durante la noche, a lo cual pudiera ser muy riesgoso, considerando sobre todo si ese paciente no tenemos el patrón de comportamiento de su hipertensión como señalábamos en la clase anterior. Esta tabla la quise consignar acá para ver que en enalapril muy similar a la tabla anterior en su perfil farmacocinético, pero acá aparece la interacción con alimentos. Muchas veces los pacientes nos preguntan si pueden ingerir ya su medicamento con los alimentos antes o después, y en enalapril específicamente no hay interacción con los alimentos, por lo tanto daría exactamente lo mismo y no tendríamos ningún tiempo ya de recomendación de alejarlo de las comidas. Sí, otros inhibidores de la enzima convertidora tienen esta interacción con los alimentos, como por ejemplo el captopril, ¿ya? Por lo tanto, esta tabla es bastante interesante porque nos ayuda a discriminar qué IECAs tienen interacción con los alimentos y cuáles no. Con relación a los beneficios clínicos, ya vimos algunas generalidades con respecto a los IECA. Vamos a ver específicamente en la protección cardiovascular. Es uno de los beneficios clínicos más buscados, sobre todo para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿ya? Se sabe que la insuficiencia cardíaca aumenta en forma importante la mortalidad de los pacientes. Y la gran ventaja y la gran virtud de los IECA es que
En este tipo de pacientes, incluso en pacientes clasificados en clase 4 de insuficiencia cardíaca, disminuye la mortalidad hasta en un 40%, lo cual es bastante significativo ya para este grupo especial de pacientes. Eh, Beneficios clínicos demostrados, por lo tanto, en pacientes con portadores de disfunción ventricular izquierda, sintomática y asintomática, independiente de su etiología. Por lo tanto, eso es un beneficio clínico ya muy probado en los IECA. Otro beneficio clínico que está ampliamente aceptado es el de la protección renal y se dice que son nefroprotectores, ¿ya? Los IECA no solo pueden retardar la aparición de insuficiencia renal, sino incluso pueden evitar la progresión de la insuficiencia renal, incluso cuando ya está establecida. Eh, y eso lo hace independiente ya de la cifra de presión arterial. Por lo tanto, la nefroprotección es uno de los beneficios clínicos más buscados al usar inhibidores de la enzima convertidora, al igual que los ARA2, como lo vamos a ver más adelante. Los IECA demostraron disminuir la progresión de la insuficiencia renal crónica terminal en pacientes diabéticos tipo 1 normotensos con nefropatía diabética ya establecida hace bastante tiempo, en el año 93. Acá tenemos los usos clínicos, un resumen. El nefroprotector es uno de los beneficios, por lo tanto, más importantes. Bueno, sin duda en la hipertensión arterial es por lejos la patología donde más indica IECAS y está ampliamente consensuado con niveles de evidencia tipo A que tiene un excelente efecto antihipertensivo ya en la mayoría de los fármacos de esta familia. Otro de los usos clínicos es la insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente, ya en esta patología, los beneficios clínicos están dados básicamente por la disminución de la mortalidad, disminución de la hospitalización y, sin duda, la disminución de la progresión de la insuficiencia cardíaca, que es un beneficio clínico muy útil en pacientes con esta afección. La hipotensión, como la mayoría de los antihipertensivos, puede producir hipotensión. Especialmente está descrito que es mucho más frecuente después de la primera dosis y es un tanto más frecuente en pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, ahí hay que monitorizar el efecto antihipertensivo y el efecto adverso probable como es la hipotensión. La insuficiencia renal aguda funcional. ¿A qué nos referimos con esto? Los IECA disminuyen en forma brusca la angiotensina 2, como ya conocemos. Eso que hace que haya una dilatación aguda de las arteriolas aferentes y una disminución de la presión arterial consecuente. Al suceder esto, se produce una disminución hidrostática glomerular y por lo tanto se produce una disminución del filtrado glomerular. Y eso aumenta consecuentemente los niveles de creatinina y por lo tanto aparece lo que se llama insuficiencia renal aguda funcional, no producto de un daño específico sobre la nefrona, sino producto de este mecanismo que acabamos de explicar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que es reversible básicamente con la administración de volumen y con la suspensión de los IECA, ¿ya? Por lo tanto, esto es un efecto secundario que puede aparecer en los IECAS. Bueno, sin duda la tos es el efecto secundario más conocido por todos, ¿ya? Uno de los principales sospechosos, no obstante no hay certeza con sea realmente así, es la acumulación de bradicinina. Sabemos que los IECAS aumentan los niveles de bradicinina y esta acumulación de bradicinina puede inducir la tos, así como la acumulación de otros metabolitos ya producidos por los IECAS. Con respecto a la tos, vamos a mencionar algunas consideraciones que son importantes. La incidencia es alrededor de entre un 5 y 10%, señala la literatura. La etiología es desconocida. No es dosis dependiente, esto es muy importante, ¿ya? Porque no va a aumentar a medida que se van aumentando y llegando a los niveles máximos de dosis recomendadas. Es más frecuente entre mujeres y poblaciones asiáticas. Se puede desarrollar entre la primera semana y varios meses después del tratamiento. Por lo tanto, un paciente puede estar ya 2, 3 o 4 meses con IECA y no tener ningún problema y ahí desarrollar recién este efecto secundario producto del IECA. Por lo tanto, no tenemos que descartar que sea un RAM a esta familia. Desaparece entre los 3 y los 5 días después de la suspensión del fármaco y hay una similar incidencia entre los distintos IECA que ya hemos mencionado.
Otro de los efectos secundarios que tenemos que destacar es la hipercalemia o hiperpotasemia. Este efecto secundario es muy grave. Se sabe que la hiperpotasemia es el desequilibrio hidroelectrolítico más grave que existe. Por suerte es bastante y no es tan frecuente, ya no obstante sí ha ido aumentando en las últimas en los últimos años los servicios de urgencia este efecto secundario y vamos a explicar básicamente por qué. Uno es porque han aumentado sin duda el uso de IECAS y ARA2, ¿ya? Y asociado a otras condicionantes que vamos a señalar puede aparecer este efecto secundario. Ahora, eh, los factores que lo predisponen, sin duda la insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes, los adultos mayores ya presentan eh, mucha mayor frecuencia de hiperpotasemia producto del IECA. Las sales potásicas también usadas a veces en forma indiscriminada, ya incluso recomendadas por nosotros mismos los entes de salud, y los antiinflamatorios no esteroidales también se asocian a un factor predisponente para hacer hiperpotasemia. Otro de los factores que puede eh, favorecer la aparición de hiperpotasemia son los antagonistas de aldosterona, en este caso la espironolactona, que son un diurético retenedor de potasio, por lo tanto, si se asocia el IECA a esta familia de diuréticos, sin duda puede aparecer hiperpotasemia con mayor frecuencia. Acá tenemos esta riesgosa asociación, diuréticos retenedores de potasio, como en este caso eh, hidroclorotiazida más triamtereno, ¿cierto? Más enalapril, más sales potásicas, más espironolactona, un retenedor de potasio. Esta combinación idealmente debiera evitarse por el gran riesgo de hacer hiperpotasemia, ¿ya? Es decir, un paciente con enalapril, lo más probable es que no debiera usar sales potásicas, ¿ya? Eh, y si no, sales en las dosis recomendadas, pero sal normal, sal sódica normal. Efectos teratogénicos también son efectos adversos y a su vez son una contraindicación al embarazo, sobre todo en el segundo y tercer semestre. Puede causar anormalidades en el feto, como las acá señaladas. El angioedema es un efecto secundario potencialmente mortal, o sea, bastante grave, asociado también a la aumento de los niveles de bradicínida, y los síntomas pueden ir desde bastante leves, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea alcohólico, a muy graves como disnea, edema y la muerte. Es más frecuente en el primer mes de tratamiento y en los pacientes de raza negra. Otros efectos adversos descritos en la literatura que son bastante menos frecuentes, pero es interesante conocerlo, la disgeusia, que lo que esto que es una percepción alterada del gusto, que puede llegar incluso a alterar el sabor de los alimentos, se dice, en algunos casos los pacientes refieren un sabor metálico, ya con el uso de IECAS. La anemia, los IECAS disminuyen la producción de eritropoyetina, que es mucho más frecuente esto que es irrelevante en los pacientes con insuficiencia renal crónica y puede causar una anemia normocítica y normocrómica. Neutropenia también está descrito como un posible efecto adverso. Con relación a las contraindicaciones, podemos señalar contraindicaciones absolutas como edema angiogeriótico, alergia, estenosis de la arteria renal bilateral. Deben suspenderse en caso de diagnóstico o sospecha de diagnóstico de embarazo. Si los niveles de potasio alcanzan niveles superiores a 6 equivalentes, si la creatinina aumenta sobre el 30% de la administración de la IECA también debe detenerse. Y el riesgo de hipotensión y disfunción renal aumenta fundamentalmente con IECAS en dosis elevada en pacientes con edad avanzada o con insuficiencia severa, insuficiencia cardíaca severa, y en personas con altas dosis de diurético o con disfunción renal o hiponatremia.
Dentro de las interacciones podemos destacar que los antiácidos pueden reducir la biodisponibilidad del IECA, por lo tanto debieran evitarse en pacientes que usen esta familia de fármacos. Los antiinflamatorios no esteroidales pueden reducir sus efectos vasodilatadores, también eso está escrito en la literatura, sobre todo en pacientes ancianos e hipertensos sensibles. Y los diuréticos retenedores de potasio y suplementos de potasio, como ya lo señalamos, como sustituto de la sal, pueden exacerbar el riesgo de hipercalemia, y los IECA también pueden aumentar los niveles plasmáticos de digoxina y del litio. Ahora, vamos a ver la otra familia farmacológica que es inhibidora de la acción angiotensina, que son los antagonistas a los receptores de angiotensina 2 o los más conocidos como ARA2. El mecanismo de acción, solo para recordar, la angiotensina 2 actúa en los receptores AT1 y AT2, específicamente lo que nos interesan desde el punto de vista farmacológico antihipertensivo de esta familia son los receptores AT1, donde al bloquear este receptor AT1 evita que la angiotensina 2, que está producida tanto por las vías de angiotensina 1 como las vías alternativas que ya hemos señalado como quimasa y proteasa, ya bloquea este receptor y evita todas las acciones de la angiotensina 2 que ya hemos señalado. ¿Ya? Una de las más importantes son las acciones de vasoconstricción. Por lo tanto, el ARA2 bloquea el receptor AT1 evitando que la angiotensina 2 actúe. Acá tenemos el mismo resumen que vimos para inhibidores de enzima convertidora. Por lo tanto, las propiedades farmacológicas son similares: disminución de la actividad nerviosa simpática, aumento de la vasodilatación del músculo liso arteriolar, básicamente, disminución de la retención de agua y sodio por la disminución de la producción de aldosterona, pero tiene la gran ventaja que no estimula ni aumenta los niveles de bradicinina. La bradicinina sabemos que es un vasodilatador y por lo tanto podría ser desde ese punto de vista menos efectivo el ARA2 como antihipertensivo, pero como la bradicinina está asociada a la tos, no presenta este efecto secundario. Los usos clínicos son muy similares a los IECAS: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, tras infarto, tras un infarto agudo del miocardio, en nefropatía diabética, en proteinuria y microalbuminuria, y en este caso aparece una nueva porque es una alternativa para los pacientes que usan IECA y inducen tos, suspender el IECA y administrar y que el médico indique un fármaco ARA2. Dentro de los beneficios clínicos ya está muy demostrado su eficacia antihipertensiva, pero el gran talón de Aquiles de muchos de los fármacos antihipertensivos son sus efectos metabólicos nocivos para el organismo, sobre todo nocivos para el riesgo cardiovascular. Recordemos lo que señalamos en la primera presentación. Cuando tratamos a un paciente hipertenso, no solo tenemos que tratar la hipertensión, sino además disminuir el riesgo cardiovascular global. Por lo tanto, un buen fármaco antihipertensivo no debiera causar efectos metabólicos como por ejemplo una dislipidemia, ¿ya? O aumento de la glicemia. Bajo ese punto de vista, los ARA2 en estos últimos años se les ha asociado a un efecto benéfico en cuanto al metabolismo lipídico de los hidratos de carbono e incluso en la prevención de nuevos casos de diabetes mellitus. Por lo tanto, es un beneficio clínico de mucha utilidad al enfrentar a un paciente hipertenso que en la mayoría de los casos ya tiene comorbilidades y tiene factores de riesgo como hiperinsulinemia, hiperglicemia, dislipidemia. Acá podemos ver que uno de los fármacos específicos de la familia ARA2, el telmisartán, tiene las mismas propiedades de inhibición de la angiotensina, antagonista de la angiotensina 2, pero específicamente este fármaco, que dice que, en otras palabras, que en el efecto benéfico metabólico ya señalado no es un efecto de clase, o sea que no es un efecto que sea común para todos los ARA2, está básicamente por ser un agonista de los receptores activadores de la proliferación de peroxisoma. Estos básicamente, ¿qué hacen? ¿Ya?
como aparece acá, participan y son mediadores en la inflamación, en proliferación celular, en la resistencia a la insulina, en dislipidemia y otros efectos más, pero como podemos ver acá, la efecto agonista de estos receptores disminuyen ya eh, la inflamación, la proliferación celular, disminuyen la resistencia a insulina, disminuyen la dislipidemia, que son efectos muy benéficos cuando nos enfrentamos a un paciente hipertenso que está dentro de un contexto de riesgo cardiovascular global y por lo tanto de esa forma ya eh, eh, tienen bastante perspectiva. Si bien es cierto, todos estos hallazgos han sido en laboratorio todavía y faltan muchos estudios que lo respalden, es una buena señal que un fármaco con tan buen efecto antihipertensivo también tengan estos efectos clínicos tan beneficiosos que ya hemos señalado. Acá podemos ver, por ejemplo, la comparación entre telmisartán y losartán para efectos de disminución de la glicemia y vemos que el telmisartán tiende a bajar más la glicemia que el grupo control e incluso que el losartán, pero a su vez el losartán también disminuye más la glicemia ya que el grupo control. En el caso de las insulinemias, vemos que el telmisartán versus el grupo control es bastante la disminución de la insulinemia, no así entre el losartán y el grupo control. Por lo tanto, vemos que específicamente este fármaco, ya de esta familia ARA2, es el que se le ha demostrado mayores efectos benéficos, ya en la disminución o los efectos benéficos metabólicos que hemos señalado. Por lo tanto, si se corroboran todos estos ensayos clínicos que en forma más amplia, lo más probable es que estos fármacos se conviertan en los ideales para el tratamiento de pacientes hipertensos con factores de riesgo cardiovascular o con síndrome metabólico. Con relación a las características farmacológicas de los ARA2, destacar que, por ejemplo, en los sartán, que es el fármaco más utilizado, el ARA2 más utilizado en los centros de atención primaria, eh, tiene alta unión a proteínas, su eliminación renal es solo un tercio, por lo tanto no hay, en términos generales no se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Sí, en caso de insuficiencia hepática, porque fundamentalmente su eliminación es hepática a través del metabolismo de citocromo P450, las dosis disponibles entran entre 25, 50 y 100, las dosis más utilizadas para estos pacientes. Habitualmente, eh, en algunas literaturas recomiendan el losartán cada 24 horas, pero su vida media no es muy alta, ya solo 2 horas, y en muchos casos se recomienda específicamente el losartán dosificarlo cada 12 horas. El losartán, a diferencia de los IECA, sí tiene una mínima interacción con los alimentos, por lo tanto, idealmente no debieran recomendarse la administración conjunta con alimentos. Con relación a efectos adversos, en términos generales los ARA2 tienen un muy buen perfil de seguridad, pero podemos ver que la mayoría de los efectos adversos son compartidos con los IECA, a excepción de la tos que, como ya señalamos, no induce tos esta familia de fármacos antihipertensivos. Gracias.